saluda a alguien que no haya saludado en esta noche. Y si hay niños todavía en el auditorio, arriba hay clases para ellos. Pueden subir a sus clases. Bueno, gloria al Señor. Gracias a Dios que ya llegamos a la mitad del camino. Ya hemos visto 2 temas en esta semana acerca de la familia. Yo quiero saber, de los que están hoy aquí, ¿cuántos han venido ayer y antier? ¿Cuántos han estado a los 2 días? Bueno, tenemos creo que la mitad que sí y la mitad que no. Entonces vamos a hacer una mención solamente a lo que hemos aprendido para que podamos retomar el día de hoy. Amén. El Señor nos ha enseñado que hay 3 áreas que debemos trabajar en toda relación y sobre todo en la relación familiar. Son 3 áreas que sostienen, que se fundamentan en el amor y además alimentan al amor en la familia. Estas áreas son la comunicación, la confianza y el respeto. Entonces, en los 2 días anteriores hemos hablado de cómo podemos trabajar para restaurar la comunicación en la familia. Ayer hablamos cómo restaurar la confianza en la familia y hoy vamos a hablar con la ayuda del Señor cómo trabajar para restaurar el respeto o la honra en la familia. Amén. Ya el día de mañana, no se lo pierda porque ya les voy a dar algo más detallado para todos los que tal vez no han podido acompañarnos, y también igual les animamos a ver las conferencias que quedan en el canal de la iglesia en internet. Amén. Acompáñenme por favor en su Biblia, Apocalipsis capítulo 4, verso 11, y si puede hacerlo, por favor esté de pie por un momento más. Apocalipsis 4, 11. Amén. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Por favor, si usted puede hacerlo, esté de pie. Amén. Leamos juntos desde el verso 9 y hasta el verso 11. La palabra del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo, con la unción y guía del Espíritu Santo. Amén. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Oremos al Señor. Padre, Señor, estamos agradecidos una vez más, Señor. Queremos expresar nuestra gratitud por tu gracia, Señor, por tu misericordia que nos sostiene, que nos ayudas, que nos levantas, que nos das la bendición de estar esta noche en este lugar. Y hoy oramos, Señor, para que en el poder de tu Espíritu podamos dejar a un lado toda carga, toda preocupación, todo temor, toda angustia. Señor, podamos ponerla delante de ti y que nuestra mente y nuestro corazón puedan estar enfocados en lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Que podamos recibir, como dice tu palabra, con mansedumbre, la palabra que es implantada en nuestra vida, Señor, por tu Espíritu, y que ella pueda dar fruto en nosotros, Señor. Que halles en nuestros corazones buena tierra, Señor. Tú sabes cuál es la condición de nuestra familia, sabes cuál es la condición de cada corazón en nuestra casa, Señor, y creemos y sabemos que solo tú puedes traer una genuina restauración, que solo tú puedes traer una genuina salvación, Señor, y es nuestra oración que tú obres para la gloria de tu nombre en cada hogar y en cada familia. Ayúdanos a entender tu palabra y a atesorarla, Señor, y a obedecerla y a practicarla, Señor, para la gloria de tu nombre oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar su lugar. Restaurando el respeto o la honra en la familia. Usted puede añadir a esta palabra la palabra honra, porque es la palabra bíblica que encontramos referida también al respeto. Hemos crecido, vivimos en una cultura en la que se ha perdido el valor del respeto. Satanás, la carne, el mundo trabajan constantemente para que nosotros como seres humanos perdamos el sentido del respeto y de la obediencia a la autoridad, no solamente a una autoridad específica, sino a todo el sentido de la autoridad, porque nuestra naturaleza caída tiene siempre esa tendencia
de rebelarse ante la autoridad, no de respetar la autoridad. Por eso la palabra del Señor nos enseña que cuando Dios dio su ley, ¿qué hizo nuestra naturaleza con la ley de Dios? La obedeció, se sometió, se alegró por ella, ¿verdad que no? Se rebeló contra ella, ¿verdad? Y mostró toda su pecaminosidad. Lo mismo sucede en nuestra sociedad. Cada vez hay menos respeto por todas las figuras de autoridad. Hay menos respeto por los gobernantes, hay menos respeto por las Fuerzas Armadas, por los jefes en los trabajos, en las empresas, por los profesores, por los pastores, por los líderes, por los padres, etc. Pero toda esta pérdida de la noción del respeto, de la noción de la honra, comienza en la familia. Y Satanás trabaja constantemente en contra de eso porque su objetivo primario es que todos los seres humanos practiquemos este irrespeto y esta rebeldía y esta desobediencia para que tampoco nos sometamos al Señor, para que tampoco honremos la autoridad de Dios, ni nos sometamos, ni obedezcamos, ni respetemos la autoridad del Señor. Así que nosotros, como hijos de Dios, como siervos del Señor, como llamados a hacer la voluntad de Dios, necesitamos reconocer que Dios ha establecido en el diseño de familia un esquema de respeto y un esquema de honra que Él ha ideado. En la familia o en el modelo de familia que Dios diseñó, el varón honra a Dios y se sujeta a Dios. La esposa honra a su esposo y se sujeta a su esposo, y los hijos honran a los padres y se sujetan a ellos. O los cuidadores, en el caso que los padres no estén o estén ausentes, los cuidadores se sujetan a Dios y los niños que son cuidados honran a sus cuidadores. En la iglesia sucede de la misma manera. Dios diseñó que los pastores nos sujetemos a Dios para que los creyentes se sujeten a los pastores que están sujetos a Dios, para que los líderes se sujeten a los pastores y los que sirven en los ministerios puedan sujetarse a los líderes. Eso es una idea de Dios y eso es un diseño de Dios y es una buena idea. ¿Cuántos dicen amén? Porque la sujeción y el respeto son una bendición para nuestro corazón en muchas áreas, pero sobre todo es porque permite que la familia pueda tener orden. Permite que la familia pueda alimentarse constantemente espiritual y emocionalmente. La honra y el respeto traen bendiciones integrales para nuestra familia. Y esta es la honra que tú y yo necesitamos restaurar en casa. Yo quiero invitarte a que en esta noche tú pienses en alguien de tu familia o en algún aspecto de tu familia donde tú dices, allí ya no hay respeto. Allí el respeto se ha perdido. Tal vez en tu casa, en tu núcleo familiar no sucede, pero tal vez sí con tu familia extendida. Tal vez si hay alguien en tu familia que tú dices, esa persona hizo algo y vamos a hablar en un momento de eso y ya nadie lo respeta, ya nadie la respeta. ¿Cómo podemos restaurar eso? Bueno, es imposible comenzar a trabajar en restaurar la honra en nuestra casa si primero no restauramos nuestra honra hacia Dios. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo vino a restaurar en su pueblo. Porque el diagnóstico de la honra hacia Dios en el pueblo de Dios no era bueno, ¿verdad? Era un pueblo que no honraba al Señor, que no respetaba a Dios. Por favor, hoy vamos a buscar mucha Biblia, así que seamos un poco ágiles, ¿vale? Oseas 11:7. Vamos a ver varios versículos de cuál era la condición del pueblo de Dios con respecto al respeto y a la honra del Señor. Oseas 11:7 nos habla de cómo estaba su corazón y cuál era esa condición. Amén. Dice así: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Vamos ahí atrasito a Isaías capítulo 29 verso 13. Isaías capítulo 29 verso 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Malaquías 1:6.
el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, ahí detrásito de Mateo, capítulo 1, verso 6. En Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy yo señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mírame acá. Este diagnóstico no es muy diferente al que el pueblo del Señor tiene hoy. ¿Sabes, iglesia? Cuando la palabra del Señor habla del arrebatamiento de la iglesia, del encuentro de la iglesia con Cristo, y dice que la mitad, ¿cierto?, se van a quedar, es precisamente porque la mitad no está con el corazón sincero y genuino hacia Dios. Cuando el Señor Jesús dijo, son muchos los que se pierden y pocos los que se salvan, es porque la mayoría de seres humanos no tienen un corazón sincero delante del Señor. Entonces lo primero que tú y yo necesitamos evaluar es cómo está mi honra hacia Dios. ¿Será que estas palabras que acabamos de leer aplican a mi vida? ¿Será que si Dios diera un diagnóstico de cómo está mi respeto, cómo está mi honra hacia Él, Él diría cosas como estas? No, pues ellos me llaman el Altísimo, pero ninguno me quiere enaltecer. Ellos se acercan a mí con sus labios y de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, su temor hacia mí es solamente una costumbre. Eso es lo que quiere decir cuando dicen un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, una costumbre. Pero en su corazón, en su mente, no me honran, no me enaltecen. Malaquías 1:6 dice, hombre, hasta los señores de la tierra los respetan sus siervos y hasta los padres inconversos los respetan sus hijos. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy su señor, ¿dónde está mi temor? Iglesia, ¿cuál es la real condición de nuestro corazón delante de Dios? ¿Será que en serio lo estamos honrando? ¿Será que de verdad hay respeto por Dios en nuestro corazón? ¿De verdad hay temor por Dios en nuestro corazón? ¿O solamente estamos acostumbrados a la vida cristiana? ¿O solamente estamos enseñándoles a nuestra familia, enseñándoles a nuestra casa buenas costumbres, buenos principios, pero no una genuina relación con el Señor? No un genuino temor, no una genuina adoración, no una genuina alabanza. Nunca me voy a cansar de hacer este ejercicio hasta que el Señor nos redarguya y nos edifique en él. ¿Cuántos en esta noche creen, confiesan, declaran con todo su corazón que Jesús es el Señor de su vida? Dilo, Jesús es mi Señor. Otra vez, Jesús es mi Señor. Ahora vamos a leer Lucas 6:46. Lucas 6:46. ¿Lo encontraste? ¿Te habló el Señor? ¿Te redarguyó el Espíritu Santo? Yo espero y oro que sí. Amén. Lucas 6:46 es una pregunta que debemos hacernos constantemente. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Ok? Entonces, iglesia, este es en muchas veces la posición de nuestro corazón cuando hablamos de honrar y respetar al Señor. ¿Cómo trabajó Jesús para restaurar la honra de su pueblo a Dios? ¿Y cómo podemos tú y yo trabajar para que esta honra sea restaurada en nuestra familia? Y de esta manera restaurar el respeto que nos debemos unos a otros. Entonces lo primero que Jesús hizo fue que Jesús honra al Padre. Amén. No voy a poner honró porque es una honra continua, ¿ok? Jesús honra al Padre. Cuando Él vino a este mundo, se hizo carne, Él reconoció, respetó y honró la autoridad del Padre haciendo 4 cosas. Primero, reconociendo cuál era la voluntad del Padre. Juan capítulo 6, verso 38. Y nosotros hablamos de Cristo porque al comienzo de la campaña dijimos, esto no se trata
de aprender una serie de técnicas de cómo ser mejores comunicadores, de cómo ganar confianza, de cómo ganar respeto. Esto se trata de ser transformados a Cristo, amén. Entonces, si Cristo honró al Padre, tú y yo necesitamos ser intencionales en parecernos a Cristo en esa área. En Juan 6:38 el Señor Jesús dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y dice el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Ok? Te pregunto, ¿tú y yo somos más sabios que Jesús? ¿Más justos? ¿Más santos? Si Jesús vino convencido a no hacer su voluntad, sino la del Padre, ¿no será que tú y yo también necesitamos trabajar en esa convicción? ¿No será que tú y yo todos los días necesitamos preguntarnos y decir cuál es la voluntad del Padre para mi vida hoy y trabajar por esa voluntad? En Marcos 14:36, creo que lo hablaba también la palabra el día de ayer, es la oración de Cristo en el Getsemaní. ¿Cómo oró el Señor Jesús en el Getsemaní? Yo siempre aprovecho la oración de Jesús para poder exhortar y redarguir a todas esas personas que siguen el satánico evangelio de la prosperidad y que predican que la fe es negar las cosas y decir no lo recibo. ¿Será que Jesús en el Getsemaní estaba diciendo: Señor, yo voy a la cruz pero no recibo esa cruz? Yo voy a ser azotado pero no recibo ese dolor. Yo voy a recibir la copa de tu ira pero no la recibo, Señor. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Eso no fue la fe de Cristo. ¿Cuál fue la fe de Jesús? Allá en Marcos 14:36 el Señor Jesús oró: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Él tenía esa convicción y estaba seguro, totalmente hasta el final estuvo seguro que para Dios no era difícil librarlo de la cruz. Aún ante Pilatos, si mi memoria no me falla, Jesús dijo: ¿tú crees que si yo no quisiera, el Padre mandaría legiones de ángeles que vengan y me libren de sus manos? Pero es que mi reino no es de este mundo, yo no vine a eso. Pero él estaba seguro que todas las cosas eran posibles para el Padre. Esa es la fe que tú y yo somos llamados a tener, pero es una fe que está sujeta a la voluntad del Padre. Mi fe no es para que la voluntad del Padre se sujete a la mía. Mi fe no es llenarme de convicción para que Dios haga lo que yo quiero, lo que yo espero, como yo lo espero. No, mi fe es confiar en que la voluntad del Señor para mi vida es perfecta, es buena, es justa, aunque me lleve a una cruz, iglesia. Y el Señor Jesús honró al Padre sujetándose a su voluntad. ¿Sabes cómo más lo hizo? Hablando solamente y exclusivamente las palabras del Padre. Allí en Juan capítulo 7, verso 16. Juan capítulo 7, verso 16. El Señor Jesús dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina, es decir, mi enseñanza, no es mía, sino de aquel que me envió. Y en Juan 12:49, más adelantico, Juan 12:49, el Señor Jesús dijo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Esa es la manera en que Cristo honró al Padre, y esa es la manera en que tú y yo debemos honrar al Padre. Hablamos de la comunicación el primer día de la campaña, el día jueves. Iglesia, tú y yo necesitamos la convicción de que cada palabra que le llevemos a nuestra familia no sea porque a mí se me ocurrió, no sea el resultado de mi opinión, de mi parecer, de mi perspectiva. Que las personas no me vean diciendo: ay, es que él o ella tienen una perspectiva tan bonita, como tan diferente. No, es que no es mi perspectiva. ¿Es la perspectiva de quién? Del Señor. Y por eso cuando hablo en mi familia puedo decirles: les voy a hablar lo que Dios me mandó hablarles. Les voy a decir lo que Dios me mandó a decirles. Y esa es la manera en que Cristo honró al Padre, hablando sus palabras. ¿Sabes cómo más Cristo honró al Padre? Haciendo sus obras. En medio de una confrontación con los judíos, ellos se llenaron de ira contra Jesús, lo querían apedrear, y en Juan capítulo 10, verso 32, Jesús les respondió:
o Jesús les dijo así: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Sabes? Porque Jesús estaba convencido que todo lo que él hacía, que todas sus obras manifestaban al Padre. Cada vez que Jesús hacía un milagro, cada vez que Jesús sanaba, la palabra del Señor dice: y el pueblo glorificaba a Dios por haber visto ese milagro. El pueblo glorificaba a Dios, dice, porque le había dado tal autoridad a Jesús de echar demonios, y Dios era glorificado. Entonces Jesús modeló la relación que todos los creyentes debemos tener con nuestro Padre Celestial. Y si nuestro propósito es ser transformados a Cristo, tú y yo debemos ser intencionales para que nuestra relación con Dios Padre se parezca cada vez más a la relación que Cristo modeló con su Padre. Iglesia, cuando tú y yo abramos esta Biblia para conocer a Jesús, para ver a Jesús, para ver la gloria de Jesús, las actitudes de Jesús, las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, esta es la meta que tú y yo debemos ponernos cada día. Si esto lo hizo Jesús, yo lo quiero hacer igual, porque Él vino a mostrarme cómo debo ser yo como Él. Jesús vivió para mostrar al Padre y de esta manera lo honró. Así que nosotros también honramos a Dios cuando vivimos para mostrarlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Nos tocó escoger entre el ruido y el calor. Segundo, además de que Jesús honró al Padre, también nos llamó a ti y a mí a honrar al Padre. Tú y yo somos llamados a honrar a Dios Padre. Él vino no solamente para honrar perfectamente al Padre, sino que también nos mostró la manera en que nosotros debemos honrarlo al Padre. En Juan capítulo 5, verso 23. Juan 5, 23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Así que una de las grandes maneras en que tú y yo somos llamados a honrar a Dios es honrando a Cristo, es honrando a Jesús. ¿Cuántos padres hay acá? Levanten su mano. Ahora déjenla arriba los que amamos a nuestros hijos, los que no la pueden bajar. Ok, ya la puedes bajar. Tú que amas a tus hijos y tenías tu manito levantada, ¿cómo se siente tu corazón cuando tu hijo es bendecido? Cuando tu hijo es honrado. Cuando le va bien en la vida, ¿verdad? ¿Cómo te sientes tú cuando alguien rechaza a tu hijo? Ok, menos mal que tienen esos sentimientos claros. ¿Saben por qué? Porque eso pasa en el corazón del Padre con respecto a Cristo, que es su Hijo. Es imposible, es ilógico pensar que tú y yo vamos a honrar a Dios si no honramos a Cristo, si no honramos a su Hijo. Amén. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Hay una unidad de honra en la Trinidad. Cada vez que tú y yo honramos a uno, todos se sienten honrados. El Padre se siente honrado y el Espíritu se siente honrado. ¿Por qué el Espíritu se siente honrado? Porque la labor del Espíritu es que tú y yo conozcamos a Cristo, glorifiquemos a Cristo y le demos gloria a Él. Jesús dijo: cuando Él venga, Él me va a glorificar. Así que cada vez que tú y yo glorificamos a Cristo, el Espíritu Santo es honrado porque está diciendo: hey, estoy haciendo bien mi labor en este corazón. Está honrando al Señor Jesucristo. Y lo mismo sucede con cada uno. Si tú y yo contristamos al Espíritu, el Padre es contristado, el Hijo es contristado, porque ellos son uno solo. Amén. Si tienes dudas sobre eso, te invito al discipulado. Hay una clase de la Trinidad. Ya están abiertas las inscripciones. Conociendo además las cosas del Padre por medio del Espíritu. Juan capítulo 16, versos 14 y 15. Es la manera en que el Señor Jesucristo nos enseñó a honrar al Padre. Juan capítulo 16, verso 14 y 15. Dice: Él me glorificará. El Espíritu va a glorificar al Hijo, es lo que le está diciendo. Él me glorificará,
porque tomará de lo mío y os lo hará saber, se lo dará a conocer a sus discípulos. La clave está en el 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién nos va a hacer saber las cosas de Dios? ¿El pastor? ¿El líder? ¿El autor de los libros? Es el Espíritu de Dios. Y tú y yo necesitamos ser intencionales en pedirle al Espíritu Santo que nos muestre las cosas de Dios. Y si Él quiere usar a un pastor, a un líder, a un autor, gloria a Dios. Pero quien lo hace es el Espíritu Santo, no lo hacen los hombres, es el Espíritu de Dios. Y quiero ser claro en esto, porque muchas personas dicen, no, es que la obligación de que nos enseñen es de ellos. Es de los pastores, es de los líderes, ellos son los que nos tienen que enseñar. Bueno, eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, cuando el Espíritu venga, Él les va a enseñar toda la verdad. Y lo que tiene que pasar desde aquí es que se proclamen palabras de verdad que el Espíritu afirme en cada corazón. Pero sin el Espíritu Santo es imposible. Si no, mira el caso de Judas, que andó con Cristo, vio a Cristo, durmió al lado de Cristo, etcétera, etcétera, y se condenó. Entonces, ¿falló el maestro? No, iglesia, el tema es de una relación genuina y continua y en dependencia y en guía del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos va a ayudar a conocer la voluntad del Padre y nos va a dar la capacidad de hacer la voluntad del Padre. Mateo capítulo 7, verso 21, que también es un texto que repetimos demasiado desde este púlpito, pero creo que la edad, la era, la moda, la cultura en la que estamos viviendo nos obliga a no dejar de hacerlo. Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es haciendo la voluntad del Padre que tú y yo honramos al Padre. Porque de nada sirve decir Dios es mi Padre y vivir como hijos de Satanás. Esa era la realidad de los judíos. Ellos estaban confiados en su genealogía, confiados en que eran descendientes de Abraham. Somos hijos de Abraham, somos hijos del pacto, somos hijos de Dios. Y ahí precisamente en el Evangelio de Juan altercaron con Jesús y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Y lo que Abraham hizo fue creer, ellos no querían creer. Pero además de eso, les dijo, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Porque el llamarse a ustedes mismos hijos de Dios, no los hace hijos de Dios. Son los deseos que hay en tu corazón lo que determina tu paternidad. Esa es la enseñanza de Cristo. Y Él dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo porque los deseos de su padre el diablo quieren hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y porque todo lo que en él hay es mentira y engaño. Y ellos estaban encantados con la mentira y el engaño y estaban, voy a decirlo así, ardidos en contra de la verdad y estaban todo el tiempo maquinando en cómo matar a Jesús. Es haciendo la voluntad del Padre que tú y yo vamos a agradar al Padre, sobre todo en los momentos donde la voluntad del Padre significa tomar nuestra propia cruz, decidir hacer lo que Dios me manda hacer, no porque las otras personas lo merezcan, sino porque yo decido agradar y obedecer a Dios. Esa tiene que ser la motivación. Dios nos manda a honrarnos y a sujetarnos, y vamos a hablar ahorita un momento de eso. Y tú dices, no, pero es que no quiero. Yo no quiero obedecer, yo no me quiero sujetar, yo no quiero obedecer a mis padres, yo no quiero honrarlos, yo no quiero sujetarme a mi esposo, no quiero. Pero ¿qué te dice Dios? ¿A quién vas a agradar? ¿A quién vas a obedecer? No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y Jesús también nos enseñó
que nosotros vamos a recibir la honra de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya que estamos en los evangelios, vamos de nuevo a Juan capítulo 12, verso 26. Juan capítulo 12, verso 26. La palabra del Señor dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Sabes? Esa tiene que ser nuestra esperanza. Quiero compartirte esta cita también porque nos habla acerca del carácter de Dios. En 1 Samuel 2:30, el Señor Jesucristo, Dios está hablando, exhortando a Elí acerca de sus hijos, que eran hombres impíos, que eran hombres malvados. Dice la palabra que no conocían a Jehová, que hacían tremendas impiedades y tremendos pecados en el templo de Dios, y ellos creían que Dios no les iba a hacer nada y que nada iba a pasar, pero la Biblia dice que Dios había decidido quitarles la vida por esa impiedad. Pero precisamente en 1 Samuel 2:30, Dios dice: yo había dicho que de la casa de Aarón y de la casa de Elí iba a mantener un sacerdocio santo, iba a mantener un sacerdocio para mí, pero hay un pero ellos decidieron dejar de honrarme. Y Dios dice: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, pero los que me menosprecian serán tenidos en poco. Entonces, iglesia, ¿para qué necesitamos esto? Para que tú y yo entendamos y nos desliguemos de la dependencia de la gloria o el reconocimiento de los demás, para que dejemos de poner esa excusa barata de decir: pero ¿para qué yo hago eso si no lo valoran? ¿Para qué yo voy a obedecer? ¿Para qué voy a ser como Dios quiere que yo sea? ¿Para qué voy a honrar? ¿Para qué voy a respetar si no van a valorar lo que yo hago? Iglesia, porque no lo haces porque otros lo valoren, lo haces porque Dios ha prometido dar honra a quienes le sirven y a quienes le honran. De Él viene nuestro reconocimiento, nuestra aprobación y nuestra recompensa. Amén. Honramos a Dios cuando nos honramos unos a otros en la familia. Y esto comienza con el reconocimiento del que es digno el Señor. Por eso leímos en Apocalipsis 4:11: Señor, tú eres digno de toda la honra, la gloria y el poder, porque todas las cosas son tuyas, porque tú las creaste y por tu voluntad existen. Entonces, para comenzar a trabajar el honor en la familia, ya vamos a hablar un poco más de cosas prácticas, pero necesito o anhelo en mi corazón que tú y yo tengamos una excelente base bíblica y espiritual, y una excelente motivación espiritual y bíblica para trabajar por esto. Lo primero que necesitamos es reconocer cada uno en nuestro corazón la honra de la que Dios es digno, la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de nuestra vida y sobre cada persona en nuestra familia. Sabes, en estos días estábamos hablando con alguien junto con mi esposa y estábamos mirando fotos y videos de nuestro bebé y llegamos a una conclusión de papás primerizos. Es que Dios nos regaló un bebé muy lindo. Pero sabes, en el momento en que yo expresé eso con mis labios, de una vez el Espíritu, imagino yo, quiero pensar, o puedo ser alguna implicación mía, la conclusión es esta. Yo dije: no, Dios no me regaló un bebé, porque este bebé sigue siendo de Él. Este bebé es de Dios. Él nos encargó un bebé muy lindo, nos lo encomendó. Pero sabes, esa verdad tú y yo la tenemos que tener presente siempre. Estos días también hablábamos y decíamos: oiga, tenaz la gente que en un accidente la familia toda se le muere y queda sola. Durísimo. Pero hermano, Dios es soberano sobre las vidas de todas las personas y Él es el dueño.
Y alguien dice, pues, pero sí, pero es que queda uno preguntándose por qué. Pues porque Él quiere, porque es su voluntad. ¿Ves? Esa es la manera en que tú y yo de verdad aterrizamos el decir, Señor, todas las cosas te pertenecen a ti. Pero cuando tocan las mías, no, ahí sí no. Ahí sí son mías. Es mi casa, es mi esposo, es mi esposa, es mi hijo, es mi dinero, son mis finanzas. No, hermano, en el corazón tú y yo comenzamos a necesitar a reconocer que todo le pertenece a Él. Dale la gloria al Señor. Todo es para Él, amén. ¿Cómo se mina, o hablaba la palabra anoche, cómo se erosiona el honor en la familia? Es más fácil dar honor y respeto cuando sabemos que lo hacemos por agradar a Dios, no pensando en que las otras personas lo merecen, porque muchas veces no es así. Porque muchas veces esas personas están en contra de la voluntad del Señor. Y entonces necesitamos entrar en el ejercicio constante y a veces cansador, drenador, de discernir en qué momento obedezco, en qué grado obedezco y en qué grado no. Porque hay personas que son respetables y honorables y otras que no lo son. ¿Qué hace la diferencia? Una palabra: integridad. La integridad. La integridad es lo que nos hace respetables y honorables. Y es la falta de integridad, que no es otra cosa que la hipocresía, lo que nos hace despreciables. Nadie que haya sido víctima de la hipocresía de otro lo admira, lo venera o lo respeta, sino que eso siembra en el corazón todo lo contrario. La hipocresía muchas veces termina en el abuso, en muchas formas de abuso: físico, emocional, sexual, espiritual. Y tú y yo necesitamos entender que honrar no es aceptar el abuso. El objetivo principal de honrarnos unos a otros es honrar a Dios. Sabes, preparando esta enseñanza, encontré esa precisa situación en la que una hija de pastores en Estados Unidos cuenta el testimonio de lastimosamente muchos que se hacen llamar pastores, personas que son hipócritas, que son unos en el púlpito, unos en público, pero otros en el hogar, otros en la casa. Ella decía: para mi papá era muy fácil estar leyéndose un buen libro de teología un minuto y al otro instante ir a maltratarnos y a golpearnos físicamente. Y bueno, y llegó a muchos detalles, pues gracias al Señor nada sexual, pero pues también se puede dar el caso. Pero en lo que ella escribía, lo quiero compartir así, literalmente, llega a esta conclusión. Dice: aquí es donde llegamos a la verdad del asunto, que cambia nuestra perspectiva, rompe el abuso, aplasta la mentira y sana el corazón. ¿Cómo imitamos a Cristo cuando nos enfrentamos al mal? Rechazamos el mal. ¿Cómo seguimos a Jesús cuando se nos ordena pecar? Desafiamos a las autoridades malvadas. ¿Cómo honramos al Espíritu de verdad cuando somos presionados a mentir? Decimos la verdad con valentía, aun si eso implica ir al foso de los leones, a un horno de fuego o a una cruz empapada de sangre. ¿Sabes por qué ella dice eso? Porque ella dice que en las familias donde hay abuso se crea un propio lenguaje. Y entonces le dicen a los hijos: usted no ande chismeando porque eso no le agrada a Dios. Pero ese no ande chismeando es: no cuente nada de lo que pasa en casa. No le diga a nadie lo que está sufriendo. No le diga a nadie lo que está padeciendo. El honrar a padre y madre se convierte, cuando son personas abusadoras, en estar de acuerdo con lo que ellos hacen, en aceptárselo, en callarnos. Y ella sigue diciendo: es un hermoso cambio lleno de gracia. Guardar el quinto mandamiento significa negarse a someterse a padres malvados. No podemos obedecer a Dios y a los que hacen el mal.
seguimos a Jesús a pesar de los que hacen el mal. Honrar a las personas piadosas significa edificarlas en rectitud. Honrar a las personas impías significa llamarlas a arrepentirse de su pecado, animarlas a hacer lo correcto y evitar que sigan haciendo más mal. Una respuesta honorable al pecado es confrontarlo, negarse a facilitarlo y denunciar los delitos a la policía, escribió ella. Sabes, cuando nosotros damos el curso prematrimonial, enseñamos a las esposas a sujetarse a sus esposos, pero también les enseñamos que el esposo no es la última autoridad en la casa, que el Señor no solo instituyó la familia, sino que también instituyó al Estado y también instituyó a la iglesia como autoridad. Y por eso cuando nos casamos ante el Estado y nos casamos ante la iglesia, porque reconocemos la autoridad de estas personas sobre nuestro hogar. Entonces no tienes la última palabra, o los que abusan en la casa no tienen la última palabra. Para eso hay denuncias, hermano, para eso está el Estado, para eso Dios lo puso. Iglesia, no podemos ser familias que honran a Dios si escondemos el abuso. Estas dos cosas son absolutamente contradictorias. Tú y yo no estamos honrando a Dios escondiendo el abuso. ¿No te imaginas la cantidad de hijos abusados que hay hoy lejos de Dios por familias creyentes, entre comillas, que no trataron el abuso de manera bíblica? O sea, Dios sabe por qué estamos hablando de esto hoy. Honrar, iglesia, es hacer siempre la voluntad de Dios por encima del mal. Y si hay mal en tu casa, si hay mal en tu familia, tu deber y el mío es hacer todo lo que esté en nuestras manos para detener ese mal. Todo. No solamente orar, ay sí, que el Señor le cambie el corazón a ese abusador. No, hermano, si hay que denunciar, hay que denunciar. Porque eso es lo que nos va a llevar a vivir una vida de integridad. Amén. Iglesia, es la integridad la que restaura el respeto. Entonces, vimos algunas razones de por qué el respeto se erosiona. Ahora vamos a ver cómo lo podemos restaurar. Es la integridad la que restaura el respeto. Amada familia, el respeto se exige y se impone solamente con los niños, pero se gana y se modela con los adultos. Cuando tus hijos son niños, cuando tus hijos son pequeños, ellos necesitan saber que tú eres su autoridad. Y ellos necesitan de saber y entender que tú les estás mandando algo porque tú eres su papá y porque tú eres su mamá. Y ellos tienen que obedecer y no tienen que buscar más razones. Porque mi papá me mandó, porque mi mamá me mandó. Y yo respeto esa autoridad. En la medida en que tú y yo trabajamos en eso, en nuestros hijos, les estamos enseñando a honrar y respetar a Dios, a honrar y respetar a las autoridades. Cuando no lo hacemos, pues ya vemos lo que sucede. Pero con los adultos, tú no puedes exigir e imponer respeto. O sea, si ya tus hijos crecieron y no tienes aún su respeto, no intentes ganártelo como se le pide respeto a un niño, porque no va a funcionar. El respeto con los adultos se gana y se modela por medio de la integridad. Amén. Todas estas personas o todas estas oportunidades, hablando con gente adulta, donde tú tienes que recurrir a la frase, usted no sabe quién soy yo, para imponer tu cargo y tu autoridad. ¿Sabes por qué es? Porque no estás viviendo de forma respetable, porque no estás viviendo de forma íntegra. ¿En qué escenarios hemos escuchado esta frase? Esta frase se hace famosa cuando cogen a los senadores borrachos, ¿sí o no? A los representantes a la Cámara, a los concejales, ¿sí o no? Los paran, les van a poner su multa. ¿Usted no sabe quién soy yo? Lo voy a mandar al Chocó,
dijeron a uno por ahí una vez. ¿Pero por qué? Porque su conducta no estaba siendo digna, coherente con su investidura. Entonces lo mismo sucede en tu casa y en la mía. Si tú y yo tenemos que, como padres o como alguien que Dios le ha dado un cargo de autoridad, como cuidador, decir, es que usted no sabe quién soy yo, entonces evalúate a ti primero y mira, oye, ¿será que yo sí estoy viviendo en integridad? ¿Será que yo sí estoy dando ejemplo, como nos decía la palabra ayer? Porque eso es lo que va a hacer que nuestros hijos nos respeten. Piensa esto, nuestros hijos no necesitan padres perfectos, pero sí padres íntegros. Porque, iglesia, les tengo una mala noticia: convertirte en padre no te hace perfecto. No te hace perfecto. Y bueno, tenemos pendiente un club de padres todavía por ahí, ¿no? Pero el punto es este, iglesia: si Dios quisiera que tú y yo fuéramos padres perfectos, pues en el momento que somos padres nos perfeccionamos y se nos acaban los errores. Pero no somos padres perfectos, no somos nada perfecto hasta que seamos glorificados. Pero lo que sí podemos ser es padres íntegros, y a eso es que somos llamados por Dios. Lo que sí podemos ser es ejemplo en reconocer nuestros errores, en pedir perdón, en restituir y en trabajar en nuestro arrepentimiento. Eso no mina la autoridad, eso afirma la autoridad. Cuando una autoridad se equivoca y lo reconoce, esa autoridad se afirma. Cuando le echa la culpa a otro, esa autoridad queda en ridículo. Y no piensan los gobernantes: no, es que fue el gobierno anterior, no, es que fue fulanito, no, es que fue sultanito. Y todos estamos diciendo, pero es que ellos ya no están ahí, usted es el que está ahí, ¿qué va a hacer usted? Pues lo mismo sucede en casa. Nos vamos a equivocar en 1000 veces, porque no somos perfectos. Y tenemos que modelar lo que el Señor nos pide que modelemos: reconocer que nos equivocamos, reconocer con nuestros hijos, con nuestros padres: hombre, sí me equivoqué, me pasé, no juzgué bien, no hablé bien, y pido perdón en lo que no está bien y restituyo. Ay, cuánto se nos ha perdido el principio de la restitución. Es un principio bíblico, no es algo que nos inventamos o que suene bonito. El principio de la restitución está ya en la ley de Dios. Digo que si alguien le robaba a su hermano, tenía que devolverle lo que le robó y añadirle a eso. Entonces, si tú incumpliste, por poner un ejemplo, una promesa en casa con tus hijos, con tu esposa, tú le dijiste: mira, este festivo sí que nos vamos a ir a pasear, nos vamos a ir a un buen lugar, vamos a descansar, y todos se ilusionaron y se emocionaron, y no le saliste con nada. Por lo que haya pasado, no solamente es reunirlos y decirles: ay, sí, yo sabía que les había prometido, perdónenme, es que yo no soy perfecto, bueno, chao. No, hay que restituir. Y la restitución es más de lo que debes. Entonces, si antes los querías llevar al parque, ahora te toca centro comercial. Si era centro comercial, ahora toca la sabana. Si era la sabana, toca la playa. Bueno, no. Como el Señor te guíe. Ahí se aplaudieron, ¿verdad? Por allá. Pero, iglesia, que el Señor nos dé sabiduría en restituir. Nos dé sabiduría en trabajar, en ser intencionales en nuestro arrepentimiento. Es que, ¿sabes? El arrepentimiento no es el resultado de haber sido descubiertos en el error. Porque muchísimas veces, muchas consejerías intrafamiliares, el punto es ese: que lo descubrieron o la descubrieron, lo cacharon o la cacharon en jugadas, en relaciones que no tenía por qué tener. Entonces, cuando se viene todo eso encima, entonces ahí sí, ay, me duele. Pero no te está doliendo el pecado, está doliendo tu orgullo, está doliendo tu imagen que quedó mal, está doliendo tu reputación en frente de las demás
personas, de las demás familias, de todos los que se van a enterar de lo que hiciste, pero el pecado de verdad te está doliendo. ¿De verdad estás arrepentido? ¿De verdad estás arrepentida? Y si no es así, pues iglesia, tenemos que trabajar en lograr el arrepentimiento, porque es que sabes, el arrepentimiento es cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo con Dios en que eso que hicimos es abominable y es aborrecible. Mientras tú y yo lo amemos en el corazón, no nos hemos arrepentido. Así no lo hagamos para que no nos descubran. Cuando la motivación es tu reputación, es tu, ¿sí? Que digan que tengo un hogar, que soy íntegro, que soy santo, etcétera, pues estás en pecado, hermano. Pero tú y yo tenemos que ir delante del Señor, ayunar, vigilar, rogar, diciéndole: Señor, ayúdame a pensar, a sentir, a valorar eso que me esclavizó, eso en lo que caí, eso en lo que pequé, como tú lo ves. Que yo pueda sentirlo igual, aborrecerlo igual, abominarlo igual. Ver de verdad lo sucio, lo inmundo que es el pecado en mi vida. Si no se trata solamente de decir: ay, hijitos, perdónenme por tratarlos mal, por decir malas palabras. No, es un cambio ¿de qué? Del corazón, amén, no solo de nuestra conducta, hasta que nuestro pensamiento acerca de eso en lo que fallamos sea transformado y lo aborrezcamos, dejemos de justificarlo, dejemos de decir: ay, es que si ustedes no me sacaran la piedra yo no hablaría así. Ay, es que si ustedes fueran más obedientes, etcétera, yo sería mejor. Ay, es que si mi esposa me amara más. Ay, es que si mi esposo me dijera más cosas bonitas. No, iglesia, no hay excusa. El tema está aquí, en el corazón. Y allá es donde debemos apuntar para que vivamos una vida de integridad delante del Señor. Amén. Es la integridad lo que nos saca de la hipocresía y nos lleva a ser respetables. Debemos aprender a tratar con nuestro pecado de la manera que Dios lo hizo, por medio del Señor Jesucristo, perdonándonos a nosotros mismos y recibiendo con humildad la gracia del Señor y continuando y perseverando adelante. Porque sabes, quedándonos aquí lamentándonos por el pecado es orgullo, no es humildad. Fallaste, le pediste perdón al Señor, te dolió en tu corazón, quieres cambiar, pues no te quedes ahí lamentándote y diciendo: ay, es que soy tan indigno, ay, es que no, yo no sirvo, ay, es que eso no es para mí, ay, es que yo lo he intentado, ay, pobrecito yo, pobrecita yo. No, hermano, somos más sabios que Dios, somos más santos que Dios, somos más justos que Dios. Y si para Dios Cristo fue suficiente, para ti y para mí Cristo es suficiente. Así que recibimos su perdón con humildad y trabajamos y perseveramos entendiendo que no es por nosotros, sino por la pura gracia de Dios. Amén. Iglesia, tú y yo como padres, como cuidadores, tenemos la tarea de ganar el corazón de nuestros hijos. Y eso tiene que ver con ganar su confianza en el marco del respeto que ellos deben tener por sus padres. Y una vida íntegra es la forma en que tú y yo podemos ganar el respeto y el corazón de nuestros hijos. ¿Sabes por qué? Porque una vida íntegra alimenta la admiración que tus hijos, tu esposa, tu cónyuge, los niños que cuidan deben tener hacia tu vida. Esa es la forma en que restauras el respeto, en que restauramos el respeto. No es: hombre, me equivoqué, fallé, pero yo sigo siendo el papá y me respetan, me hacen el favor. Yo sigo siendo el esposo, me respetan. No, que esos hijos, que esa esposa puedan ver y decir: wow, este hombre o esta mujer de verdad se arrepintió, de verdad cambió, de verdad se convirtió, de verdad habla diferente, de verdad ha hecho como le dijo
Juan el Bautista, quienes le dijeron, bueno, ¿y qué necesitamos hacer para ser salvos? Hombre, haga frutos dignos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento. Que en tu familia todos tengan acceso a esto. A tu teléfono, no a los teléfonos si son niños, ¿no? Pero a tu teléfono. Que tú puedas con total confianza decirle a tu esposa, mira, contesta un desconocido que no sé quién es. Revisa mi WhatsApp, revisa mi Facebook, revisa mi Instagram, porque hay integridad, porque no hay nada que esconder, porque no hay nada que ocultar. Pero cuando no hay integridad, bueno, las cosas son a otro precio. Iglesia, tú y yo necesitamos ir un poco más allá de la reflexión interna y literalmente preguntarle a nuestros hijos, a las personas en nuestra casa, cómo se sienten con nosotros. Ayer la palabra nos decía, son las conversaciones difíciles las que nos edifican. Si tú sientes que no hay respeto en tu casa, si tú sientes que en tu casa te está costando honrar, respetar a alguien, háblalo, dilo, no lo mantengas ahí, no dejes eso sin resolver. Háblalo, dilo, hombre, es que mira, tú hiciste esto, no has dejado de hacer esto y te lo he dicho tanto y me duele y me lastima, etcétera. Eso es lo que nos va a enseñar alguna lección súper importante que casi nadie nos enseña, y es a gestionar nuestras emociones. Porque a veces, queriendo evitar el conflicto, empeoramos el conflicto. Es como si se incendiara un cuarto en tu casa y tú simplemente vas y cierras la puerta. Aquí no pasó nada. Bueno, mientras esa puerta esté cerrada y nadie haga algo al respecto, ¿qué va a pasar? Ese fuego va a crecer y va a crecer y no va a parar hasta que alguien haga algo al respecto. Lo mismo sucede con los conflictos en casa. Evitar el conflicto jamás va a solucionar el conflicto. Iglesia, no somos más sabios que Dios, por amor a Cristo. Comprendamos eso y guardémoslo en el corazón. Mira, la humanidad tenía un conflicto inmenso y era el tema del pecado. Pero Dios no dijo solamente, hagamos como que nada esté pasando. Sigamos como que nada pasa. No, el problema hubo que solucionarlo. Y de raíz, lo mismo debe suceder en casa. Enséñale a tus hijos a gestionar sus emociones. Cuando se sientan mal, cuando se sientan tristes, cuando les dé mal genio, habla con ellos y enséñales. Cuando estén impacientes, cuando estén deprimidos, es que para eso es que somos familia, iglesia. Porque si tú no lo haces, el mundo sí lo va a hacer. Si tú no lo haces, sus amistades incrédulas, impías, sí lo van a hacer. Si tú no le dices, si tú no le enseñas a tu hijo o a tu hija cómo enfrentar una traición, cómo enfrentar una pérdida de la universidad, cómo enfrentar una crisis, el mundo sí le va a decir, venga, yo le enseño. Drogas, rumba, alcohol, ignore los problemas, que eso es lo que nos ayuda aquí. Eso es lo que nos adormece aquí. Mientras tanto tú allá, ay, pobrecito mi hijo, mi hija, ¿cuándo lo superará? No, pero tiene que aprender que la vida es dura. Sí, tiene que aprender, pero a tu lado. Para eso te llamó el Señor. Para eso nos llamó el Señor. Pero primero nosotros tenemos que aprender a hacerlo también. ¿Sabes? Porque gestionar nuestras emociones nos hace sentir vulnerables al comienzo, pero después nos ayuda a mantener sanas relaciones. Amén. Amén. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? La oración restaura el respeto. Nada restaura tanto la honra y el respeto como ser personas que oramos. Honramos a Dios y nos honramos los unos a los otros cuando oramos los unos por los otros. Padres que oran por y con sus hijos, hijos que oran por y con sus padres, y hermanos que oran por y con sus hermanos.
Enseña eso en casa, enseña eso en el altar familiar, enseña eso en tu devocional, que no sea solamente una persona orando, leyendo la Biblia y los otros luchando para no dormirse como están algunos hoy. No, enséñale a tus hijos, tú vas a dirigir la oración hoy. Haz una, sabes, en el ministerio de jóvenes nosotros nos reunimos cada semana y cada semana decimos ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición? Cada uno comparte una petición y oramos los unos por los otros. Y hemos visto las respuestas de Dios. Y nos alegramos y nos gozamos cuando Dios responde. Pero hermanos, si no oramos, si no sabemos qué hay en el corazón del otro, anima a tu familia a que oremos los unos por los otros. Amén. Unos aspectos prácticos de cómo honrar a nuestros padres. No les va a gustar a algunos. Independízate de tus padres. Mira, si tus padres no necesitan tu cuidado, tu presencia permanente y estás con ellos siendo más una carga que una ayuda, independízate de ellos. Porque ser mantenidos no honra a tus padres. ¿Amén o no amén? Amén. Aquí está la otra cara de la moneda. Cuida a tus padres. Independizarte de tus padres no es olvidarte de tus padres. Cuídalos, visítalos, está pendiente de sus necesidades, aun cuando no quieran verte. Claro, porque cuando uno lo reciben con una sonrisa y un buen almuerzo rico, ¿cierto? Pero cuando no le quieren ver la cara por allá, porque eres el cristiano, la cristiana de la familia, las cosas son otro precio. Pero sabes, lo haces por él, por ellos. Y ellos algún día van a tener que decir, aunque no lo queríamos, aquí estaba, pendiente de nosotros. Toma buenas decisiones, honra a tus padres no siendo necio. El necio es el contrario al sabio. Y la palabra del Señor dice que el hijo sabio es una alegría para los papás, pero el hijo necio, qué dolor y qué carga. ¿Sabes? Un hijo sabio toma sabias decisiones con sus relaciones. Y esto es bíblico. ¿Te acuerdas de la historia de Jacob y Esaú? Cuando Esaú escogió una esposa que no era la voluntad de Dios, la palabra del Señor dice que esa mujer se convirtió en un dolor para los papás de Esaú todos los días de su vida. Hijos sabios toman sabias decisiones con sus relaciones. Hijos sabios toman sabias decisiones con el manejo del dinero. ¿Amén o no amén? Son hijos que no viven endeudados, que no viven soñando en meter la plata en pirámides, ¿cierto? Y en hacerse ricos de un día al otro. No, son hijos que saben que hay que trabajar y que son trabajadores para vivir. No te avergüences de ellos, sino ámalos, reconociendo sus esfuerzos y siendo compasivo con su pasado. Porque es que a nuestros padres también, a muchos les tocó muy duro. Muy duro. Y hoy la mal llamada, digo yo, generación de cristal tiende a denunciar y a quejarse mucho, pero es muy poco compasiva y es muy poco comprensiva con lo que de verdad sufrieron nuestros padres, con lo que de verdad sufrieron los abuelos y padres que sufrieron el literal maltrato físico y hoy los hijitos se quejan porque les dan 2 correazos. Hay que ser compasivos, no te avergüences de ellos, ¿sabes? No hay nada más doloroso y ha pasado, y yo sé que usted seguramente conoce más historias que yo, de hijos que llegan a ser profesionales, comienzan a ejercer su carrera y se olvidan de sus padres que escasamente, si algo hicieron la primaria, si algo hicieron el bachillerato, los papás que les ayudaron con esa carrera, después como que no existen. Eso no es honra. Entonces, si hay eso en tu corazón, porque pues no somos perfectos, hay que pedirle al Señor que nos ayude a honrar. Amén.
a no avergonzarnos de ellos, sino agradecerles su esfuerzo por todo lo que nos han hecho. Perdónalos. Y esto va para todos los miembros de tu familia que han sido injustos o crueles contigo. Hay que perdonar, iglesia. Hay que perdonar. La palabra del Señor nos enseña que tú y yo debemos ser humildes, desechar lo malo y tomar lo bueno. La palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo fue a la cruz con el gozo puesto delante de Él. ¿Y qué hizo con el oprobio? ¿Ya se te olvidó? Amén. Menospreció el oprobio. ¿Sabes qué significa eso? Cero importancia le dio. Tan poca importancia le dio que por eso pudo orar por los que lo estaban crucificando. Y no oró como tal vez tú y yo hubiéramos orado. Señor, que estos clavos les duelan más a ellos que a mí. Acuérdate de sus hijos, Señor. Tú no castigas con vara ni con... No, él oró diciendo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Iglesia, las personas incrédulas en nuestra familia no saben lo que hacen. Y si Jesús pudo orar siendo crucificado, pues cuánto más tú y yo podemos menospreciar el oprobio, ignorar las ofensas. En 1 de Pedro 2:20 dice que si tú y yo sufrimos por hacer lo bueno, eso le agrada al Señor. Pero ojo, si hay abuso, hay que buscar ayuda. Amén. Teniendo la mejor actitud y disposición para nuestra familia. Ya vamos terminando. ¿Sabes? Hay muchas casas en las que se guardan las mejores cosas para la visita, ¿verdad? Se compra una buena vajilla, bien bonita, y la guardan por allá. No, eso es para cuando vengan las visitas, ¿cierto? Entonces cuando la visita llega, se saca la vajilla y los de la casa dicen, por fin, vamos a poder usar estos platos tan bonitos. Bueno, eso tiene sentido, porque si los usamos todos los días, pues seguramente los vamos a romper o a dañar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando tú y yo guardamos lo mejor de nosotros para los de afuera. Con los de afuera somos dispuestos a ser humildes, somos dispuestos a menospreciar el oprobio, somos dispuestos a perdonar, pero todo eso que sacrificamos afuera, lo cobramos adentro. Entonces allá sí me aguanto, ¿cierto? Allá mi jefe sí me puede gritar, me puede maltratar, me puede decir hasta mico y yo vea. Sí, Señor, ¿cómo no? Perdóneme, Señor. ¿Cierto? Pero que en mi casa me digan algo. Dijo el pastor, explota. Iglesia, ¿y cómo pretendemos una familia restaurada con esa actitud? No, iglesia, lo mejor de ti y lo mejor de mí debe ser para nuestra casa. Dale un aplauso al Señor. Si con alguien debo ser paciente, si con alguien debo ser amoroso, si a alguien tengo que soportar, es a las personas que están en mi casa. Amén. Restauramos la honra en la familia cuando somos conscientes que nos mostramos los unos a los otros. Mira lo que dice 1 Corintios 11:7, y esta es la última cita que leeremos esta noche. 1 Corintios 11:7. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Sabes qué dice también la palabra? Que Cristo es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. Cuando alguien le preguntó una vez, mi memoria no me falla, Tomás le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, ay Tomás, tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía usted me está preguntando eso. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Iglesia, no somos más sabios que Dios y necesitamos delante del Señor entender lo siguiente. Varones en casa, tú y yo
somos para nuestra familia y para los de afuera la imagen de Dios, la gloria de Dios. Lo que nuestras personas queridas, lo que tu esposa, lo que tus hijos van a ver de Dios es lo que tú les muestres. El amor, la autoridad, el consejo, la sabiduría, la disciplina, etcétera. Por eso hablamos en una enseñanza que nuestro objetivo primordial es mostrarles a ellos a Dios como Padre. Pero sabes también algo importante: tu esposa es tu imagen. Y si tú quieres una buena imagen, hay que invertir. Hay que invertir. Sabes, hay una contradicción tan sin fundamento, digámoslo así, de hombres que dicen: pero es que ¿cómo quieren que uno sea fiel si ella no se arregla? Si ella no huele rico, si ella no se peina. Pero yo te pregunto, varón, ¿tú le pagas el arreglo? ¿Le compras el perfume? ¿Le inviertes? Porque es que ella es tu imagen. El varón que no ha comprendido, que vive en ese mundo egoísta, pensando que su hogar es su reino y se compra él la mejor ropa y el mejor perfume y la mejor marca y descuida a su esposa. Hermanos, es como, no sé, como un rey que salga en harapos. Porque es que la Biblia dice que ella es tu gloria, ella es tu imagen. Así como padres, ¿sí o no? Los padres entendemos más esto que los hijos, pero los hijos son la imagen de los padres. A veces nosotros como hijos no entendemos eso, pero cuando somos padres uno dice: uy, sí, ahora sí lo entiendo. Cada uno nos honramos cuando entendemos que somos la imagen el uno del otro. Y eso nos ayuda a entender, hombre, es que si yo hago esto, esta mala decisión no me va a hacer quedar mal a mí solamente. O sea, ese cuento de que es mi vida y son mis decisiones, eso es mentira. Nuestras decisiones afectan a una cantidad de personas. Afectan a tu casa, afectan a tus padres, afectan a tus hermanos, afectan la iglesia. Porque somos un cuerpo, amados. Entonces tú y yo trabajamos mejor en la honra cuando entendemos que somos la imagen los unos de los otros. Porque podemos ser buenos hijos diciendo: es que yo estoy acá siguiendo el ejemplo de mis padres, siguiendo el consejo de mis padres, siguiendo el ejemplo que ellos me dieron en casa. ¿Sabes por qué? Aparte de la sola gracia de Dios, mis hermanos y yo, siendo hijos de pastores, no nos alejamos de Dios, no nos alejamos de la iglesia, porque gracias a Dios tuvimos la bendición de tener padres íntegros, no perfectos, pero sí íntegros, que nos mostraron con su vida ejemplar cómo servir al Señor, cómo buscar del Señor, no solo de palabras, sino con su manera de vivir, con su manera de corregirnos, con su manera de enseñar. Sabes, yo puedo decir sin temor a equivocarme que en los 26 años que duré en mi casa jamás escuché una sola mala palabra de sus bocas, ni una sola. Y los honro porque el Señor me manda a honrarlos, pero para mostrarte, iglesia, que es la integridad y es el ejemplo lo que nos va a ayudar a sostener una familia que honre y glorifique al Señor. Ponte sobre tus pies.